Muy buenos días a todos. Nos encontramos en el ciclo de charlas virtuales Dr. Jorge Bustamante. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de charlas virtuales. Bueno, y saludamos también a quienes nos acompañan en vivo desde YouTube. Este ciclo tiene como objetivo divulgar las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto Argentino de Oceanografía. En este ciclo, la idea es divulgar las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto Argentino de Oceanografía con la intención de llegar tanto a la comunidad científica como al público en general, generando a la vez un espacio en el cual se puedan realizar consultas y cabe resaltar que, bueno, son abiertas a todo el público. Aprovecho a invitarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades que hay en el instituto y las próximas charlas. Y también pueden sugerir algunos temas que les interesen conocer, como para que nosotros también armemos las charlas. Aprovecho la ocasión también para comentarles que la próxima charla será el día 5 de octubre y estará a cargo de la doctora Cintia Piccolo. La misma se denomina Eventos Extremos Meteorológicos. ¿Podemos enfrentarlos? En el día de hoy la oradora será la doctora Carla Spetter. Ahora sí, paso a presentarles a Carla. Es licenciada y doctora en Química, egresada de la Universidad Nacional del Sur, es investigadora adjunta de CONICET y docente del Departamento de Química de la Universidad. En ambos espacios de trabajo desarrolla su línea de investigación sobre la eutroficación en ambientes marino-costeros, estrategias de diagnóstico y evaluación. Su área de conocimiento es el estudio de los ciclos biogeoquímicos de nutrientes de nitrógeno, fósforo y silicio, junto a la dinámica de materia orgánica, clorofila, el azufre en ambientes marinos y costeros, entre otros parámetros de interés. Junto con las doctoras Fernández Severini, Busi y Martínez, coordinan el grupo de investigación interinstitucional que estudia la química en ambientes de transición. La doctora Spetter posee 28 trabajos publicados, 9 capítulos de libro y más de 80 trabajos presentados en reuniones científicas y congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del IADO, a la vez que participa activamente de comisiones del Departamento de Química de la UNS. Se encuentra a su vez dirigiendo o codirigiendo 3 tesis de doctorado y una tesis de grado. Carla, te invito a comenzar con la presentación. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ana Laura. Bueno, como dijo Ana, hoy vamos a tratar de charlar un poquito sobre la importancia del estudio de los nutrientes en ambientes marinos costeros, que es parte de la línea de investigación que llevo a cabo en el instituto. Y para hablar de este tema debemos hablar de fotosíntesis en sistemas acuáticos. La fotosíntesis, como ya la mayoría de todos sabemos, es el proceso mediante el cual las algas o microalgas absorben la radiación UV y el dióxido de carbono atmosférico para transformarlo en hidratos de carbono, azúcares y aceites, ¿sí? Entonces, de esta manera, las algas producen oxígeno que luego está disponible en la columna de agua o bien el oxígeno atmosférico. Este proceso puede estar representado por esta ecuación tan simple. Sin embargo, hay una ecuación que la representa un poquito mejor, que ya fue citada por Gill en el año 2001, en donde representa básicamente la relación típica de Redfield, de 106 carbonos, 16 nitrógenos a un fósforo, 106, 16 a 1, la deben haber escuchado. Esto implica que para que este proceso suceda, no solo necesitamos radiación solar y CO2, sino también la presencia de nutrientes, ¿sí? Y los nutrientes tienen que ver, deben haber escuchado muchas veces con los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, que es parte también de lo que venimos desarrollando. Los ciclos biogeoquímicos tienen que ver con la transformación, el reparto, el reciclado de estos elementos en los componentes bióticos y abióticos del ecosistema. Estos ciclos sufren transformaciones ya sean físicas, como la disolución, la precipitación, la volatilización, químicas como la biosíntesis, degradación, procesos redox, biológicas como la fotosíntesis, la fijación biológica, por ejemplo del nitrógeno 2, la biodegradación, la excreción, ¿sí? Por lo tanto, como veníamos hablando recién, los productores primarios, que no sé si ven el cursor, a ver si puedo poner el cursor. Sí, bueno, sí, no importa, sigo con la flechita, aunque sea. Bueno, los productores primarios de este modo asimilan nutrientes, ¿sí? Que en este caso están representados por el fosfato, el silicio y los nutrientes de nitrógeno,
junto con el dióxido de carbono y algunos elementos traza como microelementos, como hierro, manganeso y cobre, y de esta manera sirven como alimento para los productores secundarios. Estos luego, a través de procesos de excreción, pueden volver a liberar nutrientes que pueden estar disponibles hacia la columna de agua, o bien por descomposición bacteriana, que en realidad consume oxígeno disuelto, nuevamente se recuperan algunos de esos nutrientes que nuevamente pueden estar disponibles en la columna de agua. A través de otros procesos, estos productores primarios sufren una serie de procesos de envejecimiento que pasan a estar luego formando parte de los sedimentos, ¿sí? Es un proceso que se denomina de sedimentación. ¿Bien? Bueno, con este esquema podemos ver básicamente que los productores primarios son la base de la cadena trófica del ecosistema acuático. Por lo tanto, es de suma importancia tener el conocimiento de lo que ellos se alimentan, que es justamente los nutrientes. Cada nutriente tiene un ciclo biogeoquímico específico, como es el caso de la representación esquemática del ciclo del nitrógeno, en donde el nitrógeno ingresa al sistema acuático, ya sea a través de la descarga superficial, ya sea por fijación atmosférica, o también a través de las famosas lluvias ácidas, con los NOx que están presentes en la atmósfera. Y una vez que ingresa al sistema, se produce una serie de transformaciones en donde el nitrógeno puede pasar de una especie a otra, ¿sí? Recirculando o reciclándose dentro del mismo ambiente. Obviamente que este proceso suele estar cambiado de manera antropogénica debido al incremento de nutrientes por parte de la agricultura y ganadería, por parte del uso de fertilizantes, por parte de la descarga de desechos cloacales y residuales. Bien, entonces el nitrógeno puede pasar de una especie a otra, ya sea por procesos aeróbicos o anaeróbicos, en donde la mayoría de las especies pueden pasar o de un estado de oxidación -3 a +5, ¿sí? Estos procesos son los más conocidos: la oxidación de amonio, ¿sí? La reducción o asimilación del nitrato por las microalgas y transformado en amonio, la desnitrificación, pero hay dos procesos que están muy en boga, que una es la nitrificación, que es el pasaje de amonio a nitrato, en donde intervienen microorganismos como bacterias, que son las nitrosminas y la nitrospira y las nitrosomonas, en donde el amonio pasa a nitrito y de nitrito a nitrato. Y otro proceso que también se está hablando mucho es de la oxidación anaerobia de amonio, en donde el amonio pasa a nitrógeno 2 y se puede llegar a liberar al medio a través también de un proceso bacteriano, en donde se utilizan los sulfatos y los hierros como aceptores de electrones, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de nitrógeno en agua, generalmente nosotros lo que determinamos es el nitrógeno inorgánico disuelto, que es las mezclas de estas especies, nitrito, nitrato y amonio. Pero debemos saber que también en el nitrógeno total forma parte el nitrógeno orgánico disuelto, como por ejemplo la urea, el nitrógeno orgánico particulado, como por ejemplo lo que forma parte del fitoplancton, ¿sí? En el caso del fósforo, también tiene un ciclo particular. La mayor fuente de fósforo es la propia corteza terrestre, entonces el fósforo ingresa al sistema y este fósforo puede ser absorbido a partículas y minerales, puede ser absorbido por las propias algas, como vimos recién, puede ser sedimentado nuevamente, formar óxidos o hidróxidos con distintos metales y de esta manera formar parte del sedimento, y en ese caso puede estar formando uno u otro elemento con calcio, con hierro, con aluminio, o bien formar uniones con compuestos orgánicos, ¿sí? Y obviamente, como pasa en el caso del nitrógeno, en el caso del fósforo también hay aportes de manera antropogénica, de forma tal que se produce un incremento del fósforo en los sistemas acuáticos, ¿sí? Bien, entonces el fósforo, cuando ingresa al sistema, si nosotros tenemos una muestra de agua, lo podemos encontrar en distintas formas, ¿no? Como estas moléculas, por ejemplo, como ortofosfatos, como moléculas de fósforo a través de las uniones, los fosfolípidos, por ejemplo, como fósforo, como dijimos recién, unido a los minerales o unido a moléculas orgánicas, o como parte del plancton, ¿sí? El fósforo que nosotros determinamos más fácilmente es el que llamamos fósforo reactivo soluble, que es esta molécula, pero tenemos que tener en cuenta
que fósforo disuelto hay otra parte, ¿sí?, que muchas veces no miramos o que muchas veces no determinamos porque tenemos que hacerle un tratamiento especial a la muestra. En el caso del silicio, el silicio en ambientes acuáticos suele estar mayormente como ácido silícico, sobre todo a pH 1, que es un pH en donde generalmente es el que se registra en ambientes costeros, ¿sí? El silicio, perdón, tiene un ciclo un poquito más sencillo, pero de todas maneras existe el silicio disuelto, que decidimos llamarlo así, desde hace bastante se decidió llamar silicatos disueltos a esta mezcla, porque se sabe que es una mezcla de silicatos, en donde este silicato puede nuevamente ser absorbido, especialmente por las diatomeas, porque sabemos que el silicio es uno de los nutrientes limitantes para la floración de diatomeas, porque ellas necesariamente lo necesitan para su completa división celular. Las diatomeas, los biólogos lo saben mejor que yo, en sus frústulos tienen paredes silícicas, ¿sí? Entonces, es uno de los nutrientes limitantes de la floración de diatomeas. Ese sílice, cuando forma parte del plancton, se denomina sílice biogénico, que muchas veces puede ser nuevamente remineralizado y devuelto nuevamente a la columna de agua. O bien, puede nuevamente sedimentar y pasar a formar parte de los sedimentos marinos. Obviamente que el sílice está también en la corteza terrestre, así que nuestro mayor aporte es a través de la descarga de agua dulce hacia el estuario o hacia las zonas costeras, y generalmente no es el nutriente limitante en nuestras zonas costeras, sí a nivel oceánico en aguas más profundas. Bien, entonces algo que me pareció importante recalcar y que muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué hago con esta muestra? ¿La filtro o no la filtro? Bueno, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros tomamos la muestra y la procesamos, la filtramos con filtros de membrana de fibra de vidrio de 0,45, o también pueden ser utilizados los filtros de 0,7 micrómetros, y si uno se queda con el material que queda en el filtro, se denomina nitrógeno, fósforo o silicio particulado. Sin embargo, si nos quedamos con lo que está en el material disuelto, es el nitrógeno, fósforo o silicio disuelto, que recordemos que es una mezcla de todas estas especies, por lo cual lo llamamos DIP, en inglés, fósforo inorgánico disuelto, DIN, nitrógeno inorgánico disuelto, y de silicio, que serían los silicatos disueltos. En ese pool disuelto tenemos el inorgánico y el orgánico. Bien, ¿y qué hacemos cuando queremos determinar los nutrientes inorgánicos disueltos? Generalmente se trabajan con métodos espectrofotométricos. Estos métodos nos permiten realizar una curva de calibrado a través de la concentración conocida de diferentes testigos, y respetando una ley que los químicos conocemos mucho, que es de Lambert y Beer, en donde la absorbancia es proporcional a la concentración, podemos entrar con la señal de mi muestra para saber qué concentración tiene esa muestra. Para cada nutriente que queremos analizar hay un método espectrofotométrico determinado y específico, sobre todo en agua de mar, por lo cual hacer para cada uno la determinación es bastante engorroso. Pero por suerte, en el Instituto Argentino de Oceanografía se cuenta con dos equipamientos, uno que es el autoanalyzer Technicon 2 y otro que es el autoanalizador 439 marino de Seal Analytical, que fue adquirido hace muy poquito tiempo, que lamentablemente todavía no lo pudimos poner a punto, pero que ojalá falte muy poquito. Este tipo de equipamiento que nos permite usar muy poca cantidad de muestra, muy poca cantidad de reactivos, evitar la contaminación entre muestra y muestra, que es, en el caso de los nutrientes, como se trabaja con cantidades muy chiquititas, el riesgo de contaminar a la muestra es muy grande, sobre todo en el caso del amonio o del fósforo, que nosotros en la misma piel la contenemos. Entonces es muy difícil trabajar con nutrientes, el material tiene que estar muy bien acondicionado desde la toma de muestra hasta la determinación del analito que uno quiera determinar. Y en este caso les puse la sigla FSA, que es Flow Segment Autoanalyzer, que significa análisis en flujo segmentado. Si alguna vez alguno de ustedes fue al IADO y tuvo la posibilidad de ver estos equipos en funcionamiento, van a ver que en el circuito analítico tienen una burbuja. Esa burbuja hace las veces de agitación que hacemos en el matraz, de agitación por inversión,
para que la reacción de color llegue específicamente con una cinética adecuada al momento de determinar la absorbancia en el detector. Eso me permite, de acuerdo a la coloración, conocer la concentración del analito. Bien, pero entonces, ¿puede haber una mayor concentración de nutrientes de la que el ambiente necesita? Y sí, como hablábamos hace un ratito, si bien naturalmente ingresan nutrientes al estuario, o a un cuerpo acuático, una zona costera, los nutrientes se vieron en las últimas décadas muy incrementados debido al uso de fertilizantes, de agroquímicos, al uso de detergentes y materiales de limpieza, pero sobre todo a la descarga de líquidos cloacales prácticamente con poco tratamiento. Entonces, ¿qué sucede si estos nutrientes están en exceso? Bueno, sucede lo que nosotros denominamos eutrofización o eutroficación, lo pueden encontrar de las dos maneras, que según Nixon es el aumento en la tasa de producción de la materia orgánica, principalmente en un cuerpo de agua. Luego fue denominado nuevamente por Bricker, según la NOAA, que es identificando a la eutroficación como el proceso en el cual la adición de nutrientes, especialmente de nitrógeno y fósforo, estimula el crecimiento de las algas, lo cual puede ocasionar serios problemas como la disminución del oxígeno disuelto o la pérdida de la vegetación acuática. Y recién en el año 2007 a 2011 se pudo redefinir cómo el enriquecimiento de nutrientes en un cuerpo de agua que provoca el crecimiento acelerado de algas y formas mayores de vida vegetal que produce una perturbación indeseable en los organismos y en la calidad de agua. Recién ahí, en la Convención de Oslo-París, en el año 2007-2008, es donde se le da un marco teórico y un marco legal al incremento de nutrientes por parte del aporte antropogénico. Y es así que entonces, si nosotros queremos mostrar rápidamente cómo veríamos un ecosistema saludable, lo veríamos como el diagrama que se ve a la izquierda. Sin embargo, en un ecosistema altamente eutrófico se pueden observar un incremento en la turbidez del agua, un aumento en la concentración de nutrientes, especialmente de nitrógeno y fósforo, un cambio en la dominancia de las especies de floración, un aumento en la degradación de la materia orgánica con consumo de oxígeno y por ende podemos observar hasta la mortandad de peces. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como investigadores para trabajar sobre eutroficación en las zonas costeras? Se trata de buscar indicadores de estado trófico o parámetros que nos den algún indicio de la condición eutrófica del sistema. En este caso, la NOAA, que viene realizando estudios de los ambientes, de los estuarios de su país, en Estados Unidos, ha realizado varios estudios en donde lo que trata de hacer es establecer una condición desde moderado, bajo o altamente eutrófico de acuerdo al estudio de diferentes parámetros. Esto ya se viene realizando desde el año 99 y en el año 2007 lo volvieron a revisar para ver cuánto se había hecho en prácticamente tener una perspectiva en una década de estudios para minimizar la eutroficación de sus ambientes costeros. ¿Qué parámetros tenían en cuenta? Bueno, ese aporte externo de nutrientes, cuáles son los síntomas, la disponibilidad de luz, el cambio de las dominancias, el incremento de la producción de materia orgánica, cuáles eran esos síntomas secundarios que podían verse, el florecimiento de algas tóxicas, la disminución del oxígeno disuelto, y qué consecuencias tenía para esa zona costera, si era de uso recreacional, si era recreacional, si era una zona costera que se usa para una actividad pesquera. Y en el caso de la Comunidad Europea, en el año 2008, lo que hizo fue establecer diferentes áreas costeras que podrían llegar a tener algún problema en cuanto a la eutroficación, sin problema o un probable problema. Y para ello establecieron categorías de estudio en cuanto al factor causante del enriquecimiento de nutrientes, a los efectos directos de ese enriquecimiento, a los efectos indirectos y a posibles causas. Entonces nosotros, como investigadores y como línea de investigación, tratamos de aplicar prácticamente lo mismo que se hace en otros lugares del mundo, y si quisiéramos evaluar la categoría 1, que es el grado de enriquecimiento de nutrientes, deberíamos conocer
un background de los niveles de nutrientes y parámetros fisicoquímicos en el ambiente, conocer el aporte de agua dulce y las descargas de líquidos urbanos, tanto industriales como municipales, conocer la relación nitrógeno, fósforo y silicio de nuestro ambiente. En el caso de la categoría 2, para conocer los efectos directos del enriquecimiento de nutrientes, debemos evaluar la concentración de clorofila, la duración del florecimiento, la dominancia de las especies de floración, la disminución en la transparencia y la disponibilidad de luz, los cambios en la composición de las especies de floración, los niveles de biomasa de macroalgas. En el caso de la categoría 3, los efectos indirectos del enriquecimiento de nutrientes, para eso debemos evaluar la deficiencia del oxígeno disuelto, los niveles de carbono y materia orgánica, el aumento en la tasa de sedimentación de materia orgánica, la mortandad de peces, los cambios en la biomasa del bento y en su composición en las especies, aumento en la concentración de sulfuros de sedimentos. Y por último, para establecer una categoría 4 y poder observar posibles efectos indirectos, por ejemplo, evaluar la producción de toxinas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder establecer una condición eutrófica en el ambiente estudiado? Trabajar con gestión, trabajar con investigación y hacer monitoreos conjuntos. Es la única manera para poder tener un background del ambiente, para poder conocer los cambios a pequeños, a medianos y a largo plazo. Por suerte no estamos tan mal en el estuario de Bahía Blanca, porque es un sitio de estudio que tiene mucha historia, y en el año pasado, con Eli y con Angie, pudimos publicar este trabajito a modo de ejemplo, en donde se pudieron establecer las presiones que sufre principalmente el estuario de Bahía Blanca, que entre ellas obviamente está el borde costero, ¿sí? Que está, como muchos conocemos, el estuario, es uno de los estuarios de aguas profundas más importantes del país, por lo cual es transitado por muchos buques, tiene un gran polo industrial, tiene grandes ciudades que se habitan alrededor, entonces una de las mayores presiones que sufre el estuario es esa. La otra es el dragado con el relleno de algunas de las zonas del estuario, que muchos de ellos son humedales, así como también la introducción de especies exóticas y el aporte de descargas de aguas cloacales prácticamente con un tratamiento primario, ¿sí? Que son una gran fuente de nutrientes, lo cual pudimos observar en un estudio realizado durante el año 2019, que fue presentado en las jornadas de ambiente, en donde pudimos ver que la concentración de fósforo reactivo soluble y de amonio en Ingeniero White, por ejemplo, sigue siendo bastante elevada, y pudimos detectar Escherichia coli en concentraciones muy altas, con diferencias altamente significativas entre Puerto Ingeniero White y Puerto Cuatreros. Recordemos que la Escherichia coli es una bacteria indicadora de contaminación fecal reciente. Entonces nos da un indicio de, digamos, del aporte y de cómo viene esa descarga cloacal hacia el estuario. Por otro lado, también hemos analizado las fuentes de agua dulce y pudimos detectar que, por ejemplo, en el caso del río Sauce Chico, la concentración de amonio se vio incrementada desde sus nacientes hacia la desembocadura, lo cual pudimos relacionarlo con los diferentes usos del suelo, con el pH propio del suelo también. Y en el caso de Puerto Cuatreros, muchos de ustedes ya saben que en el caso del guiado se cuenta con una base de datos prácticamente desde el año 74 al 2015 de manera interrumpida y luego de manera intermitente, que en principio fue comenzada por el doctor Hugo Freige con el licenciado Astesoaín, luego continuada por el doctor Marco Becque y por último por mí, en donde pudimos determinar concentración de clorofila, materia orgánica, parámetros físico-químicos y nutrientes, y eso nos sirve como una base de datos sumamente importante para establecer posibles cambios que se estén dando en la zona interna del estuario. Tal es así que ya en mi tesis pudimos detectar que a partir del año 2002 en adelante, en donde siempre el estuario tuvo una floración de diatomías típica en el invierno, se pudo observar que la magnitud de la floración en el verano comenzaba a ser tanto o más importante que la del invierno. Y para ese mismo año se estableció un
un estudio en donde se pudo observar el rol de los nutrientes en el desarrollo del fitoplancton durante el luno invernal, y ahí mismo pudimos detectar que durante el año 2002, donde la floración fue típica y la especie dominante fue Thalassosira curviceriata, que es una diatomea típica del estuario, pudimos establecer que la relación en la limitancia de los nutrientes, por así llamarlo, fue el fósforo más limitante que el nitrógeno y que el silicio. Sin embargo, en el año 2002, donde Cyclotela fue la especie dominante, hubo un cambio en la dominancia de las especies, pudimos detectar que hubo una alternancia en ese momento entre el fósforo y el nitrógeno como nutriente limitante de la floración, siempre y cuando teniendo en cuenta la relación nitrógeno-fósforo 16 de Redfield y silicio-nitrógeno igual a 1 de Brzezinski. Luego también hemos realizado estudios en Puerto Rosales, en donde pudimos detectar que teníamos dos sitios, el sitio 1 y sitio 2, que son supramariales, que fueron totalmente diferentes a pesar de su proximidad. Recordemos que en Puerto Rosales, en este sector, se produce la descarga de líquidos cloacales, ¿sí?, en este canal, y pudimos ver que el sitio 1 y sitio 2 son diferentes en cuanto al contenido de porcentaje de humedad y materia orgánica, lo cual estaba muy relacionado con la composición granulométrica del sedimento y la frecuencia de inundación, y que la concentración de nitratos en agua intersticial era bastante alta, lo que también se vio en estudios anteriores y se supone que puede ser por aportes de agua subterránea, y la concentración de fosfatos también es alta en agua intersticial, con lo cual suponemos que hay un gran aporte a través de la descarga de líquidos cloacales. A su vez, pudimos determinar que el sitio 2 presentó una mayor concentración de clorofila bentónica mayor al sitio 1, lo cual estaba relacionada con la presencia de matas microbianas, y en este estudio particularmente detectamos contaminación biológica nuevamente a través de la presencia de Escherichia coli, tanto en el muelle de Puerto Rosales como en el puente. Y otro estudio que también realizamos en esa zona de estudio fue respecto al fraccionamiento y a la extracción secuencial de fósforo en sedimentos de la planicie supramarial de Puerto Rosales. Y pudimos detectar que tienen una gran capacidad estos sedimentos para retener al fósforo, y que ese fósforo estaba principalmente como fósforo unido a calcio y fósforo refractario residual en las primeras fracciones, en los primeros milímetros, entre 0 y 5 milímetros de sedimentos, y por debajo de los 5 milímetros de sedimentos, obviamente había una diferencia entre el fósforo moderadamente lábil y el fósforo lábil o absorbido. Esto probablemente se deba a la frecuencia de inundación, ya que la capita más superficial está más en contacto con el agua, entonces ese fósforo lábil puede pasar nuevamente a la columna de agua. Y por último, les dejo una pregunta, más que nada, que es la imagen del sargazo en el Caribe mexicano. ¿Qué opinan ustedes si es más un fenómeno de eutroficación o si se trata del cambio climático global? Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Bueno, Carla, muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante. Ahora, si quieren, los invito a que, si quieren hacer alguna pregunta, Carla, algún comentario, quieren charlar de algo. Carla. Hola, Elvio. Espera que... ¿La pregunta la hiciste para que la contestáramos nosotros o vos tenés una idea de la respuesta? Yo tengo una idea de la respuesta, pero bueno, se las dejé pensando, a ver qué opinan ustedes. No, a veces es difícil relacionar cuestiones globales con cuestiones locales. Después escucho tu respuesta, pero ya que estamos hablando de eso, muy interesante lo que contaste de estos estudios comparativos en Estados Unidos y en Europa, vamos, que claramente tienen más información y trabajan en general a una escala un poco más grande que la que estuviste comentando aquí en el estuario. De todas maneras, la pregunta sería si hay aquí en Argentina, entiendo que hay poca información en general, porque se toman pocos datos de todo tipo, pero ¿hay alguna idea de formar algún grupo para estudiar comparativamente lo que pasa en distintos estuarios de Argentina? ¿Hay algo en marcha?
¿Se puede hacer algún estudio comparativo de ese tipo? A nivel de eurotroficación o algo así. Claro. En realidad no hay en este momento, pero sería importantísimo que los pocos grupos que trabajamos en esta temática, que por suerte tenemos contacto entre nosotros, entonces por ahí sería bueno hacer una especie de proyecto conjunto y poder analizar los distintos estuarios o distintas zonas costeras del país para poder establecer una condición trófica. Hay algunos ambientes que tienen historia, un poco más de historia que otras, porque lo que más necesitamos es un background, una información del lugar como para poder detectar esos pequeños cambios. Nosotros tenemos esa suerte que el estuario de Bahía Blanca se viene estudiando hace muchísimos años con respecto a estos parámetros. Entonces podemos detectar esos pequeños cambios, pero sí sería sumamente importante, por eso hago hincapié en el trabajo en la gestión y en el monitoreo a nivel nacional, porque sería importantísimo poder establecer ese tipo de estudios a nivel nacional, sabiendo que nuestro país tiene una costa tan amplia y son tan diferentes los sitios, que bueno, sería importante, y además con la producción que tiene nuestro mar también, sería importante tener esos antecedentes, sí. Sí, creo que también sería interesante por esto que comentaba, porque si uno quiere detectar si se produce un cambio global, bueno, por lo menos a nivel regional, si no tenés cómo comparar uno con otro, es difícil saber si es algo exclusivamente local o es algo que está repitiendo a otra escala, ¿no? Exacto, sí. Sí. Ese mismo problema lo tenemos en parte, obviamente, de física y en general, pero creo que sería bueno, porque debe haber seguramente algunos otros estudios particulares, como vos comentabas, en otros lugares, probablemente en Madrid, sí. Seguramente en Mar del Plata, en Buenos Aires. Bueno, tratar de unificar eso, o por lo menos tener una idea, como ese mapita que mostraste, aunque no sea tan denso, poder hacer algún tipo de comparación, creo que sería bueno. Además porque, bueno, podrían conseguir, creo, fondos de otra manera, ¿no? A través de grupos interinstitutos. Sí, sí, yo creo que sí. La verdad que es sumamente importante porque lo básico es poder detectar esos pequeños cambios antes de que sea tarde, antes de que uno ya vea el cambio prácticamente irreversible en el lugar, o que por ahí lleve muchísimo tiempo luego para poder limpiar, por decir de alguna manera, ese espacio. Nosotros también en la línea de investigación estamos trabajando con gente del departamento de química en algunos nanomateriales que sean absorbentes de nutrientes, como para poder utilizarlos en las plantas de tratamientos de líquidos cloacales. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina también es ese, es que las plantas de tratamiento, como mucho, reciben un tratamiento primario, que básicamente es una filtración y o muchas veces una ozonización como para disminuir las bacterias que sean anaerobias, pero no mucho más que eso. Eso serviría, es otro ambiente, pero serviría tal vez eventualmente para el dique, supongo. Bueno, en agua dulce hay estudios y hay una normativa con respecto a la eutroficación en diques y en embalses, porque justamente se usan para agua de consumo. Pero en zonas estuarinas y zonas costeras, no, prácticamente no hay legislación, y como mucho hay una normativa en donde uno puede decir si tanta concentración de amonio o puede afectar a la biota o no, pero no más que eso. Gracias. No, gracias a vos, Elvio. Y preocupante, como siempre, las cosas. Carly, Belén Pérez pregunta por YouTube. Dice, bueno. Excelente charla, súper interesante. ¿Se puede pensar en algún tipo de remediación para los residuos urbanos para que las descargas no sigan afectando el estuario? Bueno, justamente un poco era lo que... Primero, gracias, Damián, creo, ¿no? Damián, gracias por escucharme y por la pregunta. Sí, justamente hay distintos métodos que pueden ser aplicados para que el agua de la descarga de líquidos, ya sean municipales o industriales,
no lleguen de esta manera a las zonas costeras, pues se pueden aplicar tratamientos. Hay muchos tratamientos que hoy en día se pueden aplicar y hay otros que están recientemente siendo desarrollados a través de la aplicación de distintos materiales, pero sí, se debería tener una buena planta de tratamientos de líquidos cloacales sobre todo, y obviamente que a las industrias se las controla un poco más, entonces por ahí hacen un esfuerzo más importante en cuanto a de qué manera van a eliminar la materia orgánica o los nutrientes hacia la zona costera que les toque eliminar sus efluentes, ¿no? Carly, todos estos estudios que ustedes hicieron, ¿se los mostraron al municipio? O sea, ¿plantearon la problemática? ¿Propusieron alguna estrategia de manejo? Sí, nosotros desde el punto de vista del monitoreo que se venía realizando hasta el año 2019, los mayores parámetros que presentaban una alerta era justamente el oxígeno disuelto, la concentración de amonio, y se expuso eso en el informe y se comentó y estimo que están al tanto. De todas maneras, toda esta información, justamente puse el trabajito de la revista del Museo de la Plata, que es de acceso abierto, la revista de investigaciones geográficas, que es de acceso abierto, y cualquier otra publicación que requieran, nosotros la tenemos disponible para aquellos que quieran consultar, sobre todo en el consorcio de gestión del puerto de Puerto Rosales, que recién ahora se está armando y que sería importante que tenga conocimiento de esta información también. Bueno, gracias, Carly. No, gracias a vos. Diana. Diana. Carla, una preguntita, porque no conozco muy bien cómo es el tema, cómo trabajan, por ejemplo, la comparación que hicieron o los datos que tienen en la Unión Europea o en Estados Unidos. ¿Se tiene en cuenta, digamos, la parte dinámica de lo que es este ambiente? El recambio al ser un estuario mesomareal, que tenemos una altura de marea de 4 metros, que ingresa el agua y que sale el agua, ¿se tiene en cuenta eso para todo esto que estás comentando? Sí, se debe tener en cuenta, porque ahí donde hablamos del background del sistema no es solamente conocer la concentración de nutrientes, clorofila y demás, sino que se hace todo un estudio integral de cómo es la dinámica de ese ambiente, la hidrología de ese ambiente. Por eso es que es tan complicado hacer estudios de eutroficación, porque para cada ambiente, para cada ecosistema en particular, se lo debe evaluar de manera íntegra, no solo, bueno, como vos decís, cuando ingresa el agua, cuánto tiempo está el agua, cómo es esa circulación, qué aportes recibe, qué aportes externos, cómo es la dinámica de fondo, o sea, sí, ellos se juntan, digamos, una serie de expertos, que sería lo ideal, para poder evaluarlo de manera integral, sí. Ya está, Diana, ¿tenés alguna otra consulta? Perdón, gracias, sí. No, gracias a vos, Diana. Carly, han ampliado el área de estudio, sé que en el estuario han trabajado un montón, a Monte, Pehuen, un poquito más en aguas más abiertas, en playas más abiertas. Sí, ahora, bueno, con el tema de la pandemia, como todos sabemos, estuvimos bastante parados, pero ahí con las chicas, con Meli, con Nati, con Ana Martínez, dentro del mismo grupo, estamos trabajando tanto en zona interna y zona media del estuario, como ya pasando Punta Ancla, Pehuenco, Montehermoso. Sí, estamos. Lo que pasa es que por ahí tenemos las muestras, pero todavía no las hemos analizado. Sí, la idea es poder trabajar de manera más amplia y donde surja, poder hacer una evaluación y cada vez tener más determinaciones con respecto a estos parámetros para poder conocer si existen cambios, sí. Gracias, Carmen. No, gracias a vos, Ana. ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario? Por eso, perdón, Anita, por eso también hice hincapié en las formas en que se encuentran estos nutrientes y lo importante de la toma de muestra y de cómo analizarlos, porque ahí está la diferencia por ahí, cuando uno quiere comparar los estudios con otros lugares,
tiene que haber un protocolo similar, digamos, el mismo protocolo en todos lados también, como para poder comparar después esas concentraciones. Claro, está bien. Bueno, por ahí dentro de poco vamos a tener resultados entonces también en ese área. Ojalá, ojalá. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, nos vamos a ir despidiendo. Les agradecemos. Queremos saber la respuesta de la última pregunta de la charla, claro. que es cambio climático. Bueno, yo estuve leyendo bastante y muchos se los admiten al cambio climático global, pero sin embargo encontré que ya una persona hacía más de 10 años que venía analizando el cambio en la concentración de nutrientes y de efluentes líquidos debido a la gran población en esa zona costera que se fue incrementando y que realmente han incrementado el aumento de nutrientes en esa zona costera, con lo cual es muy probable que esas macroalgas hayan encontrado el ambiente ideal. Yo creo que es una conjunción de ambas cosas, el aumento de la temperatura del mar con las condiciones ideales para que esas macroalgas puedan poder reproducirse y poder, lamentablemente, cubrir de esa manera un espacio que era hermoso. Entonces hoy en día tienen que prácticamente sacarlos con tractores, con rastrillos para poder limpiar esa costa y que quede nuevamente disponible a nivel recreacional. Pero bueno, ya había habido una tesis antes de todo lo que se hablaba y como dando señales de que se estaba incrementando la concentración de nutrientes en ese lugar. Sí. Gracias. Además que los nutrientes no se van, o sea, quedan cíclicos ahí. Entonces... Exacto, Vane, sí. Ese es el problema. Sí. Y cuanto más, como vimos recién, cuanto más materia orgánica se produce, hay más degradación, volvés a tener los nutrientes disponibles, hasta que en un momento podés llegar a tener agotamiento del oxígeno disuelto. Sí. Sí. Gracias. Gracias a vos. Bueno, hay muchos agradecimientos, Carly, por la charla. A todos les gustó. Bueno, muchas gracias. Gracias al grupo, porque sin ellos tampoco es posible trabajar de la manera que estamos trabajando. Así que muchas gracias. Y a los chicos de IADO Difusión que están a full. Bueno, gracias, Carly. Entonces, los esperamos en la próxima charla, que va a ser el 5 de octubre, a cargo de la doctora Cintia Piccolo, ¿sí? Cualquier sugerencia o algún tema que les interese conocer, nos contactan y, bueno, vamos a ver si podemos desarrollarlo. Muy bien. Bueno. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias.